La historia tiene como protagonistas a Franz Gunst, un joven austriaco que se unió a las Waffen-SS, y Elena Zitrone, una mujer judía eslovaca que fue deportada a Auschwitz en 1942. Elena era una de las primeras mujeres enviadas al campo de concentración, y fue asignada a trabajos en la sección de almacenes, donde los prisioneros clasificaban y organizaban los bienes robados a otras víctimas del campo: ropa, maletas, objetos de valor, incluso juguetes de niños asesinados en las cámaras de gas. Franz Gunse tenía poco más de 20 años cuando fue enviado a Auschwitz como guardia de las SS. Era joven, ambicioso, y como muchos otros soldados del Tercer Reich, había sido moldeado por la ideología nazi. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, algo en él iba a cambiar profundamente. Un día, Franz asistió a un espectáculo dentro del campo, una especie de evento interno organizado por las prisioneras para los oficiales, forzadas a cantar canciones como una forma de entretenimiento macabro para los nazis. Allí, Elena, que tenía una voz hermosa, cantó una canción alemana de amor. Mientras cantaba, los ojos de Franz se fijaron en ella. No era solo atracción física, hubo algo en su forma de mirar, de cantar, que lo desarmó. A partir de ese momento, Franz comenzó a fijarse en Elena. La observaba durante los trabajos, le hacía pequeños gestos inusuales para un oficial de las SS, la ayudaba a conseguir trabajos menos duros, la protegía de castigos y de oficiales más violentos. Comenzó a dejarle pequeños regalos, algo impensable entre un guardia nazi y una prisionera judía: un pedazo de pan, algo de jabón, incluso medicamentos. En Auschwitz, estos gestos eran literalmente cuestión de vida o muerte. La relación era clandestina y peligrosa. Si alguien los descubría, ambos podrían haber muerto. Pero poco a poco, Franz se fue enamorando de verdad. A pesar de su rol como parte del aparato de muerte nazi, empezó a cuestionar lo que pasaba en el campo. Él, que había sido adoctrinado por años, comenzó a despertar. Elena, por su parte, vivía un conflicto imposible. ¿Cómo reaccionar cuando uno de tus opresores empieza a tratarte como un ser humano, incluso con afecto? ¿Podía confiar en él? ¿Podía permitirse sentir algo por él? Hay quienes dicen que también se enamoró, hay quienes sostienen que fue una relación de supervivencia. Lo cierto es que ella aceptó sus gestos, su protección, su ayuda. Y eso fue suficiente para marcar su destino. Un episodio clave ocurrió cuando la hermana de Elena, Roza, fue llevada al campo junto con sus hijos. Roza fue seleccionada para morir en la cámara de gas. Elena, desesperada, fue a suplicarle a Franz que hiciera algo. En condiciones normales, eso habría sido imposible. Pero Franz usó su posición para sacarla de la fila de la muerte. Logró salvarla, y en sus memorias, Elena siempre recordó eso como el momento en que no pudo seguir viendo a Franz solo como un guardia más. Había salvado a su hermana de una muerte segura, a riesgo de su propia vida. Franz, a diferencia de otros oficiales, jamás violó a Elena, jamás la forzó. Eso es algo que la propia Elena dejaría claro años después, cuando testificó a su favor. En 1945, cuando el campo fue liberado por los soviéticos, Franz huyó como tantos otros nazis. Elena fue liberada junto con su hermana y sobrevivió. Se fue a vivir a Israel, donde formó una familia y trató de reconstruir su vida. Durante décadas, no supo nada más de Franz. Pero en 1972, más de 25 años después, el pasado volvió. Franz Gunsi fue arrestado y juzgado en Viena por crímenes de guerra. El tribunal lo acusaba de haber participado en la maquinaria de muerte nazi. Fue entonces cuando Elena, desde Israel, hizo algo que nadie esperaba: viajó a Austria para testificar a su favor. En su testimonio, dejó claro que Franz Gunst era culpable de haber servido en Auschwitz, que formó parte de un sistema genocida. Pero también dijo, con firmeza, que él la había salvado. Que había salvado a su hermana. Que, en medio del infierno, había mostrado una humanidad que casi ningún otro guardia mostró. El juicio fue complicado. Gunsa no fue absuelto de su culpa general como parte del sistema nazi, pero su condena fue atenuada gracias al testimonio de Elena. Lo que más impactó al tribunal fue la humanidad de esa mujer judía que, habiendo sobrevivido al Holocausto, aún encontraba la fuerza moral para reconocer la bondad, aunque parcial, de uno de sus verdugos. Franz Gunsa nunca negó lo que sentía por Elena. En el juicio, se refirió a ella con afecto. Dijo que nunca dejó de pensar en ella. No se volvieron a ver después del juicio. Elena murió en Israel en 2005. Franz murió en 2009, en Austria.
La historia de Franz y Elena no es una historia de redención, ni de un amor perfecto. Es una historia de contradicción, de dilemas morales, de humanidad en el lugar más inhumano. Una historia que plantea preguntas difíciles. ¿Puede haber amor donde hay poder y muerte? ¿Puede un verdugo tener sentimientos verdaderos? ¿Y puede una víctima aceptarlos sin traicionar su memoria? Auschwitz fue el símbolo del mal absoluto. Que en medio de ese horror haya existido un vínculo como el de Franz y Elena no lo hace menos terrible. Pero nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, los humanos siguen siendo humanos, para bien y para mal.